Bienvenidos a TEA. Conocer, aceptar, aprender. Hoy tenemos una entrevista a fondo junto a nuestra comunicadora social Carla Andrea, donde conversaremos con profesionales y familias que viven de cerca el trastorno del espectro autista, para compartir experiencias, aprendizajes y reflexiones que nos acercan a comprender mejor esta realidad. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional 2025, solo en Radio Cómplices 97.3. Damos inicio a TEA. Conocer, aceptar, aprender. Tócame así, tal como soy, no necesito que me cambies hoy. Muéstrame. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya son las 12 horas con 43 minutos. Estamos iniciando este programa maravilloso gracias al Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. TEA, conocer, aceptar y aprender. Ya estamos acá en los estudios centrales. Quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas a este primer programa. Vamos a tener una rotativa, por supuesto, de entrevistas y vamos a tener una rotación también de cápsulas informativas, educativas para la comunidad. Quiero dar la bienvenida a nuestra programación, a nuestro programa, a Carolina Navarro, presidenta de la agrupación Tesoros del Infinito de nuestra comuna, Loreto Balmaceda, asistente social del Hospital Comunitario y cofundadora de la agrupación, y a Romina Bustos Hernández. Ella es terapeuta ocupacional especializada en integración sensorial y neurorehabilitación. Parte, por supuesto, del equipo de integración de la Escuela Virgen del Carmen, a quien, por supuesto, saludamos. ¿Cómo están, Carolina? Buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy muy contenta porque fueron meses de espera y agradecida de nuestra parte como agrupación, porque gracias a usted vamos a poder visibilizar esto y vamos a poder también educar al resto de las personas. Así es. ¿Cómo está Loreto? Sí, hola Carlita, muchas gracias también. Encuentro que este proyecto es demasiado maravilloso para nosotros, para todo lo que es la comunidad. Como tú dices, para que podamos, ¿no es cierto?, aprender, porque esta es una condición que es muy diversa. Entonces, estos meses van a ser maravillosos, así que muy agradecida de poder también ser parte de esto. Nosotros felices de poder tenerlas acá y que hubiesen también aceptado el desafío, ¿no? El visibilizar una condición que a través de la agrupación Tesoros del Infinito se instaló, ¿no? Hace ya ¿cuántos años? Bueno, llevamos 3 años formalizados, como quien dice, sí, con nuestra personalidad jurídica. Pero ya esto estaba funcionando desde antes, 2 años más o menos. En el año 2019 se creó una agrupación de padres de salud mental que abordábamos diversos temas. Y de ahí surgió, ¿no es cierto?, una vez que conocimos a Carolina, a otras personas también, de poder hacer esto un poco más formal para poder postular a algunos beneficios, proyectos y ser algo un poquito más, con más proyección a futuro. Sí, ahí vamos a hablar sobre eso, las oportunidades que se abran, ¿cierto? También formando la agrupación en sí. Bueno, saludamos a Romina. La verdad que Romina Bustos Hernández, lo dijimos, pertenece a un equipo, ¿cierto?, de la Escuela Virgen del Carmen. Muy buena recepción hemos recibido de la Escuela Virgen del Carmen en poder ayudarnos a entender muchas cosas, pues. Y por eso el programa se llama Conocer, Aceptar y Aprender. Es un camino largo, quizás un poco difícil, yo creo, Carolina, Loreto, para muchas familias, para todos nosotros, quienes de una u otra manera caminamos con familias, ¿cierto?, con familiares, también adultos. Qué manera de pesquisarse, ¿cierto?, sobre todo en este tiempo. ¿Cómo está Romina? Saludémosla primero, que tenemos cosas, ya estamos como ansiosos para hablar. Sí, no. ¿Cómo está Romina?
Bien, muchas gracias por la invitación. Para mí es un agrado poder participar de su proyecto desde el momento uno en que me lo presentó. Me pareció un proyecto muy fabuloso poder trabajar con la comunidad. Yo desde que he llegado a trabajar acá al Carmen he considerado de que es vital poder hacer la bajada de información, sobre todo cuando uno se especializa más, poder tratar de educar a los padres. Yo me he encontrado con padres que básicamente reciben el diagnóstico y no saben a lo que se enfrentan. Entonces para mí es sumamente importante poder hacer esta bajada de información, trascender con lo que uno sabe. Y estoy muy agradecida igual que me hayan considerado en el proyecto. Muchas gracias, Carla. Bueno, Romina, la verdad es que vamos a ir conociendo diferentes actores, porque no es tan solo Romina, hay otros profesionales, hay fonoaudiólogo, hay terapeuta ocupacional, ¿cierto? Psicólogo, y la idea es que también abordemos de diferentes veredas, pues diferentes frentes, desde el hospital, ¿cierto? Establecimientos educacionales. Vamos a estar acá también con educación, con integración comunal. Vamos a estar con la jefa del DAEM también para que nos haga una evaluación de lo que pasa acá en la comuna, en los establecimientos educacionales, ¿cierto? Bueno, este espacio busca conversar, aprender y sobre todo escuchar sobre el trastorno del espectro autista, TEA, una condición del neurodesarrollo. Ahí Romina me va a describir más, ¿cierto?, el diagnóstico, que se manifiesta de manera distinta, tengo entendido, en cada persona y que acompaña a quien lo presentan durante toda su vida. Entonces acá la pregunta, ¿cómo se manifiesta el TEA? En la infancia, muchos dicen, tuve todo un tiempo con la condición y la verdad que lo descubrí ya mayor. Claro. ¿Cómo vamos descubriendo? Es que Lo definimos, quizás. y claro, el trastorno espectro autista es una condición que principalmente se ve cuando altera la comunicación, la interacción y el comportamiento. Hay ciertos hitos del desarrollo que uno tiene que tratar de generar, en el fondo, los primeros levantamientos. Yo recuerdo que en una entrevista que me hicieron en algún momento me preguntaron ¿cómo tú te das cuenta que tu hijo puede tener autismo? Y hay un juego que uno hace cuando los niños son pequeños, que es el peekaboo, que es el juego que uno dice dónde está el bebé, que te tapas los ojos. Ese es un juego que te puede dar un primer signo, porque el niño cuando no genera la interacción social contigo, o sea, en el fondo cuando no te mira y no responde a este juego del peekaboo de dónde está el bebé, eso es un hito muy importante, porque en el fondo te está diciendo que el niño no está conectando contigo. Hay ciertas etapas, por eso igual es importante que vayan a los controles de CESFAN, que se realicen ciertas evaluaciones. Se hace una pauta, que es una pauta de atención, que se hace de área psicomotora, que la aplican en los CESFAN. Y esa pautita te ayuda a generar como estas pequeñas observaciones. Como por ejemplo, se da también otra área que es el área de motora, en el sentido en que el niño tiene que a los 6 meses sentarse. Hay muchos niños que se asocian con el trastorno de neurodesarrollo que no alcanzan ciertos hitos. Entonces ahí tú te vas dando cuenta que que el niño a los 6 meses no logra sentarse, que a los 10 meses quizás no logra el bípedo. Hay ciertas características que te van diciendo ya pequeñas señales de que hay algo que no va bien. Sí, cabe destacar que es más prevalente en hombres que en mujeres, porque en mujeres se tiende la condición a tratar de pasar un poco más desapercibida, porque la mujer tiene mayores habilidades sociales que el hombre. Por eso muchas veces las mujeres adultas tardan en ser diagnosticadas y la pesquisa se da más en hombres, porque el hombre, si nos damos cuenta, y vamos a hablar un poco más del tema de la emocionalidad, el hombre, los niños en general, cuesta más porque uno lo ve en el momento de la comunicación, en los colegios. Tú te puedes dar cuenta que el niño está teniendo alguna dificultad, le cuesta comunicar. La mujer no. Pero estamos hablando ahí de ya qué edad, ¿no? De edad de cuando entra al kinder o pre-kinder, 4 o 5 años. Se debería diagnosticar a más temprana edad, 2 a 3 meses. Claro, es que de 2 a 3 meses no va a costar. Ya. Porque tiene que alcanzar ciertos hitos del desarrollo. Perfecto. Entonces, siempre se recomienda, de hecho, para aplicar esta evaluación de A2 que se realiza, siempre se recomienda que el niño esté caminando, que el niño genere la marcha. Porque si el niño no genera marcha, tú no puedes realizar la pesquisa. Porque tú tienes que evaluar ciertos hitos. Entonces, si el niño no logra este hito de marcha, es muy difícil que tú logres identificar si estás en presencia de un trastorno espectro autista o no.
Perfecto. Bueno, Carolina, ¿cómo fue la experiencia o su experiencia personal con el diagnóstico? ¿Hay que diagnosticar? ¿Hay que ir evaluando desde la casa, el hogar? ¿Voy yo al especialista o es el especialista el médico que ve a mi hijo en los primeros años de vida? ¿Cómo va su experiencia en torno a ir de una u otra manera pesquisando en el caso suyo? Bueno, en mi caso tengo 3 hijos. Con el mayor recién fue diagnosticado a los 8 años. Ya que antes que eso yo ya veía algo diferente en él, pero nadie, ni un especialista, me decía lo que él realmente tenía, sino que solamente decían que era un déficit atencional, hiperactividad. Ya, perdone, ¿pero qué cosas veía? Que llamaban la atención y que... Veía que le costaba sociabilizar. Por ejemplo, no se mantenía mucho tranquilo en la sala de clases, lo agobiaba la sala de clases. Por lo mismo se lo pasaba fuera de clase, pero aún así le iba bien en sus pruebas y todo. La coordinación, por ejemplo, en educación física le costaba muchísimo. Y resulta que empezamos a seguir buscando profesional con mi esposo. Yo llevamos a 3 neurólogos y los 3 neurólogos coincidieron con lo mismo, que era hiperactividad y déficit atencional. ¿Ya? Lo cambiamos de colegio porque tuvo una mala experiencia en un colegio en Chillán. En ese tiempo vivíamos en Chillán. Y lo cambiamos de colegio y al llegar al nuevo colegio la profesora se dio cuenta de lo mismo que yo. Y llegamos a lo mismo, que pensábamos que Daniel tenía Asperger en ese tiempo, ¿ya? Se le llamaba así. Bueno, lo conversamos con la profesora justo durante ese mes iba a haber un operativo, que ahí es donde conocimos al doctor Hacking en Chillán, que es el psiquiatra que atiende acá en el hospital por algunos días. Y ahí pudimos llegar a un diagnóstico con Daniel. Pero ¿por qué llegamos? Porque igual el doctor Haki, yo creo que él se basa en mucha experiencia, porque él atiende por lo general a muchos niños TEA. Entonces él como que sabe ya los rasgos y todo. Y por eso es que yo, cuando a mí me dicen algunas personas o las mismas mamitas de la agrupación, las incentivo a que vean un especialista en TEA. Si quieren que sus hijos sean diagnosticados, que sea especialista. Porque cuando no es especialista, no van a ver más allá de la parte crónica. Bueno, y entre los síntomas más comunes, se incluyen desafíos en la comunicación verbal y no verbal, en la interacción social, en la respuesta sensorial, ¿cierto? En el juego y en conducta repetitiva o rígida. Nosotros como familia en la casa vamos viendo aquellos aspectos, como bien Carolina nos dice. Romina, ¿el diagnóstico requiere la evaluación de un equipo especializado, ya que no existe un examen único que confirme el TEA o el SEA también? Sí. ¿Cambió el diagnóstico? Es que aún no cambia, porque el DSM tiene que... Condición. Sí, el DSM que viene ahora, que ahora actualmente estaba en el DSM 5 en Chile, que por eso ahora se llama trastorno espectro autista, pero en concordancia con el cambio que se va a generalizar en este nuevo manual de salud mental, es SEA, y es condición de espectro autista. El DSM, ¿no? Sí, el DSM 6 que va a venir, que todavía no sale, claro. Pero antes de todo, quería hacer como una pequeñita recomendación, que cuando uno, a veces me pasa mucho que hay muchos papás que me dicen, pero mi hijo tiene hiperactividad, pero hay que destacar que hay una comorbilidad dentro del trastorno espectro autista. La comorbilidad es relacionada a que tú, dentro de esta misma dificultad, esta misma condición, puedes desarrollar otras características, como la hiperactividad, como la ansiedad, como dificultades gastrointestinales, selectividad alimentaria, como depresión a los niños cuando llegan a la adolescencia, en este proceso de ellos entender quiénes son. Pero en general,
volviendo a lo que me replanteaba Carla y revolviendo a su pregunta, si es que me la puede realizar de nuevo, por favor. Bueno, te hablaba con respecto si hay una evaluación de un equipo especializado en el Sí, diagnóstico. o sea, lo vital sería que fuera un equipo especializado para ver los diferentes tipos de áreas. Porque ahora actualmente ocurre que muchas veces uno puede ir a un neurólogo, pero es tan poco el tiempo que ahora te realiza una observación clínica, que es dentro del mismo espacio, pero es poco, porque yo siempre siento que tú tienes que generar un vínculo. El vínculo no lo vas a hacer de un momento a otro, pero sí está ese proceso de que el niño tiende a percibir. Si tú, como profesional, tal vez eres muy evitativo con el niño, tal vez eres muy rígido, el niño lo va a percibir y obviamente no va a fluir de la misma forma. Claro. Entonces, por eso es vital que si tú quieres o tú te encuentras en esta situación donde tu hijo está siendo diagnosticado, que también puedas llevar informes de los colegios, del CESFAN, que sea algo más completo. ¿Por qué? Porque el profesional neurólogo o psiquiatra que te lo está evaluando no está en toda la área. Entonces, sí, el niño pasa gran tiempo en el colegio, sí pasa gran tiempo quizás trabajando en áreas de CESFAN, por programas de salud mental. Entonces, siempre es importante que se trate de poder abarcar todo. Por eso es vital los informes, pedirlos con anticipación, poder realizar esta bajada, poder también hablar con los fonoaudiólogos. A veces, muchas veces también hay situaciones cuando son no verbales, los fonoaudiólogos, los colegas fonoaudiólogos ahí, ellos se especializan en esa área, que es la comunicación. Norito, cuando no es diagnosticado a tiempo, quizás, ¿cierto?, el trastorno o la condición, ¿cómo podemos nosotros accionar desde la casa, digamos? Porque es un tema que nos cuesta hablar. Sí, bueno, como tú dices, tomando un poco lo que decía antes la colega, bueno, generalmente ahora, bueno, con esta nueva ley, la idea es poder asegurar que haya una detección temprana de EF. Entonces, hay ciertas pautas que se le dan, que se le aplican a los niños de 8 meses y 18 meses, ¿ya? Que esas pautas las aplica la enfermera. Si detecta, no sé, alguna señal de alerta, ella, bien, o lo va a derivar a la sala de estimulación, o si estas alertas son como con un puntaje exacerbado, se va a médico para derivación a especialista para poder ir abordando, ¿ya? Y de ahí parte como toda esta ley como que va siendo un poco relativa a esto. Pero ¿qué pasa? Como tú decías, hay muchos niños que que de repente, claro, no dan como estas señales de alerta o se camuflan mucho, sobre todo las mujeres, ¿ya? Sí, o bien la general, claro. A veces, claro, parte básicamente, y la mayoría de los que son mayores han partido quizás por una derivación del colegio, porque ellos lo ven en la forma de interactuar y a partir de eso. Y la familia, bueno, como uno de repente normaliza muchas cosas, a lo mejor en el día a día, Le va a pasar, es algo, una pataleta. Muchas veces hemos escuchado eso. Los niños se les da, no sé, están molestos, están enojados, son pataletas, y uno no va observando realmente qué hay detrás. exacto, creo que eso, como tú dices, la importancia de la observación de la mamita de casa, si tienen algún comportamiento que ellas a lo mejor consideren que no sé, como que está demasiado exacerbado, a lo mejor por alguna frustración pequeña, ¿verdad? Como respuestas gigantes, también eso está como dentro de lo normal. Entonces hay consultar, también ir al psicólogo para que también pueda quizás encauzar un poco este diagnóstico. Y como tú decías, es muy importante eso. Muchos niños llegan con la sospecha de depresión, sobre todo los adolescentes, porque han vivido, han sabido, ¿no es cierto?, deambular todos estos años en la enseñanza básica. A lo mejor ellos mismos de repente dicen, o sea, me ha tocado sufrir porque ellos han sufrido esos años a veces sin poder a lo mejor comprender ya el tema de puede ser la concentración o bien la comprensión de algunos procesos, pero lo han tratado de salir adelante con resiliencia y también a veces con apoyo de los padres o con apoyo de otros profesionales. Pero es importante eso, que cada mamita y la familia estén como bien pendientes de poder conocer bien a su hijo cuando presenta estos cambios como de comportamiento. Carolina, hablemos un poco sobre la Tesoros del Infinito, la agrupación. Ya llevan 3 años, han tenido que transitar, les ha sido difícil, hay objetivos, de repente hay desafíos.
¿Cómo está la agrupación? Si te consulto, ¿cómo están los padres? ¿Cómo están transitando por por diferentes cosas que tienen que ir enfrentando en el hogar día a día con la familia, con los niños? Y también como agrupación afianzándose también, porque no siempre se logra afianzarse en un 100%, porque cada uno tiene también su forma de pensar, ¿cierto? Su mundo. Sí. Bueno, la verdad de las cosas es que somos una agrupación, como decía, de 3 añitos, que hemos estado en altos y bajos. Nos ha costado harto consolidarnos. Ahí estamos luchando por salir adelante. Pero también entiendo, como le decía, cada mundo de cada familia, porque realmente es difícil con nuestros hijos. Amamos, yo creo que todos amamos a nuestros hijos, a nuestros tesoros, pero es muy difícil en nuestro día a día porque nos enfrentamos a muchas cosas con ellos. Y muchas veces eso mismo hace que en vez de remar hacia adelante, nos detenemos y preferimos quedarnos en la casa. Y lo entiendo porque muchas familias también caen en depresión junto con sus hijos, porque caen también en estar solos, porque no siempre nuestros hijos son aceptados en todos los lugares. Entonces, por lo mismo es que tratamos de estar por lo general en nuestras casas. Por ejemplo, cuando nos juntábamos, porque ahora llevamos meses sin juntarnos, porque estamos en un receso, y resulta que cuando nos juntábamos a mí me gustaba mucho hacer camaradería. Me encanta llevar de todo para los niños, aunque digan que van a comer, pero a mí me encanta eso porque ellos pueden compartir. Porque si ellos no se aceptan entre ellos, o sea, ¿cómo vamos a pedir que los acepten los demás? Hay que partir por casa. Exacto. A mí me encanta eso. Me encanta que los niños, que compartamos un tecito con los papás, que conversemos no solamente de algo, de una reunión, sino que conversemos de nuestras vivencias. Que eso es lo ideal. Estamos siempre apoyándonos entre todos, ya sea si hay alguna mamita con un tema económico, tratamos de aportar, tratamos de hacer canastos familiares dentro de nuestra propia agrupación. Y si hay alguna mamita con algún problema, por ejemplo, emocional o dentro del mismo colegio, tratamos también de apoyarnos entre nosotros, porque la idea es que seamos una familia. Dentro de lo que podemos aportar, a pesar de a veces estar hecho pedazos con situaciones, tratamos de igual ayudar. Bueno, Romina, hablemos un poco sobre los problemas de comunicación que pueden incluir, como para que las personas que están escuchando vayan visibilizando, vayan ahí detectando. A ver, dentro de problemas de comunicación, bueno, habíamos dicho en un principio que puede ser. Ahí hay que hablar también de los niveles de grados de comunicación. Hemos grado en el TEA. Sí, 3. Tenemos 3. Primero, que es cuando requiere apoyo y se da netamente cuando hay alteración o dificultad en interacción social. El segundo es cuando requiere apoyo sustentable, pero va más ligado al área de la comunicación. Va entre requerir apoyo de comunicación e interacción social. Y el tercero, ya estamos hablando de un apoyo que requiere apoyo sustentable mucho más de lo común. Que en este caso es cuando nos encontramos frente a un niño que es no verbal, que tal vez la interacción social es mucho más complicada y el comportamiento tiende a ser más restringido, tiende a ser más repetitivo, con ecolalia, con estereotipia, que va mucho más allá. Sí, también es importante destacar que puede que también el apoyo aumente o que este apoyo, también disminuya. Todo depende del tratamiento que siga, de los profesionales que lo puedan ver. Hablaste de 2 términos, en palabras sencillas. Palabras comunes. ¿Cuáles? Bueno, ecolalia. La ecolalia se dan cuando los niños repiten frases, como comerciales, como algunos repiten palabras que escuchan por ahí. Hoy día me pasó mucho. Hoy día fui a quimioterapia
Y me pasó mucho con un estudiante que me decía chúcaro, chúcaro. Todo el día repetía la palabra chúcaro. Entonces son pequeñas palabras, claro. Es chúcaro, chúcaro. Quiero que van aprendiendo. Sí, lo escuchan y ellos, es claro, se almacena y se va guardando en la memoria de trabajo. Y la otra palabra dije estereotipia. ¿Cuál es estereotipia? Las estereotipas son movimientos que se dan netamente como para autorregulación. Pueden ser aleteos, pueden ser movimientos de manos, pueden ser que giren en círculo, balanceo, sí, entre otros. Pero en el fondo son procesos de autorregulación. Son formas de autorregularme. En un principio creo que la señora Carolina había dicho que... porque dijo algo de que su hijo mayor como que se había adaptado en el fondo a este proceso de educación y que costó mucho hacer la pesquisa. Entonces justo estaba pensando y dije, pucha, sí, pues sí, cuesta. ¿Por qué? Porque anteriormente no había tanta información sobre autismo y básicamente era muy escaso. Y sí, con vía. ¿De cuánto tiempo? Yo me acuerdo de escuchar a alguien, vino en una oportunidad que dijo en una entrevista que tuvimos que ya no es el tiempo de antes, ya tenemos la información, sí, claro, podemos transitar, podemos también consultar, ya no está todo escondido, tenemos todas las especialidades. Igual vamos a hablar de la ley TEA en algún minuto. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos con la ley TEA? ¿Cuáles son las buenas noticias de la ley TEA, no? Sí, por ejemplo, como decía al comienzo, y como lo vuelve a repetir usted, yo creo que, a ver, muchas como madres cometimos muchos errores antes. Por ejemplo, con mi hijo mayor yo le exigía muchas cosas. Y seguimos cometiendo errores como padres. Te hablan de límites, pues siempre claro, tienes que poner límites. Claro, y más bien que de repente las personas, el niño malcriado, el niño mañoso para comer, entonces de repente a mí me dicen ahora yo puedo decir y yo puedo abogar por mi hijo cuando me dicen, oye, mañoso para comer. No es mañoso, tiene selectividad alimentaria, es TEA. Entonces puedo reclamar eso. Y por lo mismo, yo invito a los padres a educarse acerca del tema para así no cometer errores con nuestros hijos. Porque esos errores son los que los marcan a ellos. Cometer errores, pero también asumir. Porque lo primero que tenemos que hacer es asumir. Como para poder, Loreto, comenzar a ayudar también a nuestros hijos, pues. Exactamente. Desde la casa. Claro, yo creo que nadie, como todas las madres de neurotípica o de neurodivergente, todos los papás cometemos errores de repente de algunas cosas, pero lo más importante es estar como ahí, en el fondo estar siendo como apoyándolo en la etapa que ellos necesiten. Porque, por ejemplo, yo me acordaba, o sea, de repente la Carolina dice que su hijo es como súper así como de repente tildado como de, así como que mañoso, como regalón. Pero el caso mío, tú tuve un hijo que es como súper así correcto, así como muy así, tranquilito. Entonces, ese es otro... Estructurado. Sí, muy estructurado. Pero también es como otra parte del espectro, porque como hay que... puede ir desde un menos a más. 100 o más 100. Sí, es que un espectro ahí es muy grande, es muy amplio. Por eso la mayoría de los diagnósticos son distintos. Porque todos tenemos dos tipos de perspectiva. Sí. Sí, pero todo igual requiere de... Porque en el fondo todos tenemos distintos tipos de habilidades, distintos tipos de crianza, distintos tipos de apego, distintos tipos de aceptación. Porque igual ahí se habla mucho igual del proceso que vive cada familia. Claro. De etapas del duelo. Pero también existe esto de que tú ves algunas situaciones, tú lo llevas al médico, al especialista, y el especialista te dice que hay que observar. Y lo tiene un tiempo en observación al niño o a la niña. Entonces, qué angustia para ti como padre también de ver cómo tú lo puedes ayudar si no tienes un diagnóstico claro o digamos, la evaluación del final, no sé, del especialista. Pero eso igual es sumamente importante, como decía Carolina, sumamente importante poder llevarlo a un especialista. Que te pueda guiar, que te pueda educar, que te pueda orientar. Porque muchas veces, claro, uno como padre, tú llevas a tu hijo y te dicen obsérvalo. Y tú dices, ¿qué voy a observar? Si no me estaba diciendo que voy a observar. ¿Qué observo? Entonces tú estás ahí como mamá muy ansiosa viendo que tiene tu hijo o en el fondo tú misma haciendo la pesquisa y empiezas a observar todo y todo te parece sospechoso. Entonces, igual yo creo que por eso es importante que uno, cuando lleva a sus hijos a algún especialista, poder
saber si este especialista realmente está formado, sabe si tiene diplomado, si tiene magíster, si cuántos años de experiencia tiene, porque al final, claro, todo es un proceso, pero yo creo que es mejor ir siempre a un especialista que te oriente, porque si no la angustia es tuya como mamá, como familia. Es todo. No está solo la mamá, sino que toda la familia se involucra. Sí, Exacto, y fomentar la estimulación, ya sea como la estimulación en casa, fomentar, ¿no es cierto?, las interacciones sociales, no aislarlo, sino que a pesar que a lo mejor al niño puede que no le guste mucho quizá ir a la plaza, por ejemplo, pero igual darse espacios, claro, él pueda conocer diferentes cosas. yo siempre creo que uno como papá tiene que romper su rutina. Porque tú cuando tienes un hijo con condición o estás en sospecha, rompe tu rutina, llévale a un parque. ¿Qué te va a costar llevarlo 1 hora, media hora? Claro, todos trabajamos, lógicamente, distintos tipos de trabajo, pero en el fondo es tu hijo igual. Entonces, muchas veces tú puedes llevar a un especialista, pero no te va a dar la solución al 100%, porque gran parte del proceso lo vive uno como padre, como familia. Entonces, muchas veces igual pasa que muchas veces uno se confía mucho de lo que le dicen los profesionales, pero también está la otra parte que tiene que hacer uno como padre. Sí, y como tú dices, de repente, claro, el duelo se vive así como chuta, a lo mejor no sé qué va a ser de él, si yo no estoy, o ir a poder, no sé, estudiar, entonces en el fondo también hay que ir viendo que cada persona es diferente, cada cerebro madura a diferente tiempo, o sea, a lo mejor ni va a poder lograr todo lo que sea, aunque se va a hacer esta presidente de Chile, pero quizás va a ser demorar un poco más, pero así que van a Está pasando barreras. hay que irla va por etapa y claro, no aislarse, conversar con otras mamás que estén en la misma condición. No cree que uno solamente buscar apoyo. Claro, es el error importante que cometemos los padres. Se cree que somos los únicos, que estamos en ella. Claro, sí, por eso es súper importante, porque yo escucho mucho de que, chuta, es que yo no supe qué hacer, es que ahora tenemos pero un montón de herramientas. Ya, yo todavía actualmente teniendo a mis 3 hijos dentro de la condición, bueno, yo también dentro de la condición que vine recién a los 41 años a realizarme el TESA-2 y el ADIR porque veía mucha similitud entre mi vida con la vida de mi Dani, que es mi hijo mayor, y doy gracias a Dios porque pude llegar a un diagnóstico, porque ahora me entiendo un poquito más, porque puedo entender más a mis ¿Qué hijos. decidiste, Carolina, de practicar el examen? Mi hijo empezó con una depresión y empecé a ver muchas cosas que a él le pasaban y que encontraba que a mí a la edad de él me pasaba lo mismo. Entonces justo hicimos un operativo como agrupación que fue a bajo costo, que vino un psicólogo de Santiago a hacer este operativo y a lo cual se atendieron 22 personas a bajo costo y hubieron diagnósticos también y ahí le pedí a él que si me podía hacer el TESA-2, el ADIR y ahí pude llegar y me pude entender, pero ahora puedo entender pero con mucho más comprensión a mis hijos y entender al ¿Qué resto. pensaste en el instante que recibió el diagnóstico? Es que fue como conocer a la Carolina de antes, la Carolina que, chuta, por algo no me gustaba andar con zapatos. Me encantaba caminar a pie pelado del centro hasta la iglesia, caminar a pie pelado. Sacarme los zapatos en la noche y caminar por la vereda, como quien dice. Por algo de repente no entendía cuando me decían chistes pesados. Y hasta grande. De hecho, todavía de repente me puedo reír mucho porque, mira, te estoy diciendo una broma. Ya. Y todavía me cuesta de repente alguna cosa. ¿Nos cuesta, Romina, reconocernos? Sí, cuesta mucho. De hecho, eso es propio del sentido figurado, el doble sentido, que cuesta mucho y sobre todo como las palabras. Yo un día conversaba con una colega y le decía, oye, hay que tener cuidado porque no todos los niños lo saben. Entonces a mí me pasa mucho en el colegio con estudiantes que me van a preguntar cosas, ¿qué significa tal cosa, tía? Yo, es esto y no es tan difícil de comprenderlo. Pero es que si lo dicen, a mí me queda ahí, pasado. Y pasa porque no está esa flexibilidad cognitiva más rápido, no está ese proceso del sentido figurado.
de poder captar todo más rápido. Y en el fondo igual hay muchas dificultades que se dan igual en este proceso. Como bien decía Carolina, el proceso de andar a pies pelados descalzo es un proceso de integración sensorial, de que hay algunos temas táctiles por ahí, pero nada es, o sea, todo después cuando tú te diagnosticas cuando adulto, comprendes el por qué tú eres así. Comprendes por qué tenías esta conducta, cómo visibilizabas el mundo, y ahora yo siempre he creído que después de un diagnóstico es como un nuevo inicio, como un nuevo proceso, una nueva versión. Exacto. Sí, Me pasó. sí, es una nueva perspectiva, en el fondo es una forma distinta de ser tú. Oye, es muy, económicamente hablando, es muy costoso el examen para detección. Sí, yo considero que sí, que es costoso. Pero está dentro de beneficio de la ley, ¿no? No todo No, puede... de hecho, últimamente han dicho que ya como que se está un poco descartando el tema porque antes se exigía de la voz como para confirmar un diagnóstico, pero en realidad la ley dice que el diagnóstico es clínico. Entonces, y ojalá más caro entonces. No, debiera ser, claro, más accesible, debería decir, claro, en el fondo es el neurólogo que tiene que pedir informe, hacer como un equipo multidisciplinario. Es que en el fondo siempre la última palabra la tiene el neurólogo. Porque a mí me pasa mucho que yo mando unos informes bien detallados y distintos son los informes que tú entregas en educación a los informes que tú como terapeuta educacional envías a un psiquiatra. Pero todo depende de la perspectiva que tenga él en el minuto, de cómo se dé este encuentro dentro de su proceso clínico. Porque todo, en el fondo, la última palabra la tienen ellos. Siempre digo eso, ellos la tienen. Tú puedes tener un buen ojo clínico como terapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, pero la última palabra la va a tener sí o sí el neurólogo o el psiquiatra. Bueno, igual es carito, porque... Sí, exacto. Y los costos yo considero que son muy altos. Son muy, muy altos. Con el diagnóstico que ha crecido, digamos, en estos últimos años. Alguien dijo por ahí, después de la pandemia, como que creció mucho el diagnóstico. A nivel nacional, que tenemos más casos de TEA a nivel nacional. Sí, pero yo creo que más. Sí, yo creo que igual hay un proceso de pandemia en el sentido en que muchos usaban las pantallas como método de crianza, que eso es otro tema igual. Mitos hay también. Es que las pantallas, yo desde perspectiva... Sí, mucho, como que no había mucha habilidad social, mucha comunicación, mucho juego, como que la pantalla era un método de crianza. O sea, ahora, en la época en la que estamos, básicamente así lo ven las personas. Como que un teléfono reemplaza tu método de crianza y eso no es así. Por eso muchas veces hay niños que llegan a los jardines, a sala cuna, y tú te vas dando cuenta que el niño no conecta, pero no conecta porque está aguanta ahora en teléfono con pantalla. Y hay ciertos igual dibujos animados que a mí en lo personal no me gustan, porque hay ciertos dibujos animados que te generan ciertas alteraciones. Por ejemplo, a mí me carga, voy a nombrar uno, pero no me gusta La Granja de Zenón, los dibujos animados. Me carga porque no tiene pausas y si uno lo ve, claro, tú como adulto, tú como que quedas atrapado en ese dibujo, pero no tienes tiempo de espera. Si tú lo comparas con los dibujos animados que veías cuando uno era niña, tú tenías tiempo de espera. Los colores eran más neutros, los colores de ahora son sumamente fuertes, las animaciones, las formas de la cara, las canciones, todo, como que eso ha generado igual que ahora haya, no sé si más diagnóstico, pero sí te genera más dificultades, porque a muchos niños les cuesta interactuar por lo mismo, mucha pantalla, exceso de pantallas. Pero en el fondo, sí, es un problema... Y genera cambio en el cerebro. Sí, cuando el lóbulo frontal. Exacto, entonces les va a costar regularse más. Sí, y de hecho la cuesta. Instantánea. Claro, cuesta mucho. Sí, yo lo veo mucho con los niños pequeños del colegio, de mi Escuelita Virgen del Carmen. Lo veo mucho con los niñitos de pre-kinder, que muchos de ellos no saben jugar. Muchos de ellos no saben respetarse entre sus pares, porque obviamente tener un hijo frente a una pantalla no es un método de crianza. Sí te alivia la vida, lógicamente puedes hacer todo lo que tú quieras, pero en el fondo estás delegando la responsabilidad. Entonces eso no... En general yo creo que con el nuevo tema de esta ley de que esto que va a salir ahora de los colegios, que no puedes llevar teléfono, a mí me parece maravilloso.
en verdad, porque va a ser una forma de poder avanzar. Ayudarlos también. Bueno, Conocer, Aceptar y Aprender, un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile, del Consejo Regional. Nuestra primera entrevista este día viernes, junto a Carolina Navarro, Loreto Balmaceda, Romina Bustos, acá en la Cómplices Dial 97.3, un programa que va a tener un proyecto que va a tener entrevistas los días viernes a partir de las 12:30 del día y cápsulas informativas, educativas durante la semana, 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, para que vamos conociendo sobre el TEA o el SEA. Suena mejor. Sí. Bueno, desde la experiencia de la agrupación Tesoro del Infinito, ¿qué necesidades se detectan como más urgentes en las familias y personas con trastorno o con condición trastorno? La verdad es que lo que necesitamos de forma urgente, yo creo que son profesionales y que puedan estar los profesionales trabajando a largo plazo. No nos sirven en estos momentos programas de salud que sean a corto plazo, porque nuestros hijos, ellos generan un lazo con estas personas y producto de eso también muchos retroceden. Poder tener los profesionales adecuados para que puedan suplir esas necesidades y como padres tener también contención emocional, porque nosotros somos quienes le damos la contención a nuestros hijos, pero ¿quién nos contiene a nosotros? Entonces eso es súper importante y también, bueno, agradecer dentro de todo. En estos momentos tenemos un alcalde que nos apoya muchísimo como agrupación y que siempre está al pendiente de cualquier necesidad nuestra. Pero yo sé también que eso no parte por él. Hay muchas cosas que son por tema de salud y necesitamos, como digo, los profesionales adecuados. Claro. Y viene un centro. Exacto. Integral, felices. Yo siento que toda la comunidad debería ir. Sí, cuando nosotros, es verdad, cuando nosotros partimos, cuando yo recién conocí, la primera vez que se vino a inscribir al hospital conmigo en la Carolina, hablamos del tema. Te decía, lo primero, que nuestro sueño es así como tener un centro en la comuna para todos estos chicos. Entonces, niños y adolescentes. Sí, eso te quería. Es que eso es lo que pasa. La idea a tener también ayuda para los padres, pues. Claro, que es lo ideal. Por ejemplo, eso mismo pienso yo, pues. De repente el TEA lo infantilizamos, llevan la palabra infantil, niños, pero hay muchos adolescentes que requieren apoyo emocional. Hay muchos adolescentes que, como decíamos, entran en una depresión, ideación suicida, pero así cosas muy complejas. Yo los veo de repente, bueno, uno ya tiene como un ojo clínico, tengo mis 3 hijos, y uno ve de repente cuando sale del liceo, ve a la salida de clases, ve niñas, y yo digo qué pena que los padres no puedan visualizar un poco más allá, porque todavía hay gente, yo la escuchaba delante, no existen los síntomas dentro del SEA, sino que existen los rasgos, porque no es una enfermedad. Y todavía hay personas que piensan que es una enfermedad. O sea, de repente ahí me dicen, oye, ¿tú tienes un hijo autista? Sí. Y no, tengo los 3. Entonces me dicen, oye, los 3, qué pena. Sí, yo también soy autista. Y tengo mi familia y me pude realizar. Normalizar. Claro. Normalizar. Claro. Forma de aceptar para poder avanzar. Pues. Exacto. Y quizá a lo mejor, le digo yo a esas personas, tengo más habilidades que una persona normal, entre paréntesis. Porque es así. Hay personas que minimizan la condición, pero no saben lo maravillosas personas que hay detrás. Pero hay gente que lamentablemente sufre.
y está en una situación muy complicada y muchas veces, Romina, quizás no se dejan ayudar. Sí, es que ¿Cuál es la experiencia de ustedes como terapeutas, cierto, con las familias, con los padres? Les cuesta aceptar la condición. Por lo mismo, debe ser más complicado que los niños sean apoyados quizás desde los hogares. La ayuda extrema la tienen en los colegios. claro, pasa mucho que cuando reciben el diagnóstico, y hablaba en un principio de las etapas del duelo que tiene cada familia. Hay familias, hay padres o madres que muchas veces se niegan, que cómo mi hijo va a tener un diagnóstico si yo no tengo nada, y vamos con lo típico, con lo, no, si yo soy normal. ¿Y qué es la normalidad? ¿Qué es lo normal en esta vida? Nadie, ¿qué? Claro. Y él la cuestión Al hombre. a los hombres más que a las mujeres. Pues, y yo creo que se da netamente, opinión personal, porque es uno como mujer quien tiene el lazo afectivo interno con su hijo. Y siempre está esta como construcción social de que el hombre, voy a hablar un poquito más como del machismo que se da, del machismo, de ellos creer que porque tú tienes un hijo con condición, básicamente te va a hacer menos hombre. Y eso igual es un tema país. Una construcción social de creer que porque tú tienes condición no vas a poder lograr nada. Y eso es absurdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, y pasa mucho de esto, de esta estigmatización de estigmatizar al niño cuando es pequeño. Se estigmatiza desde el momento en que recibes el diagnóstico, porque mucha gente tiene esta construcción social de creer que el niño no va a avanzar. Si el avance se da, el avance se hace en familia, el avance se hace trabajando con profesionales, se hace desde educación, desde CESPAN, desde donde tú estés. Pero si yo siempre he creído que si tú como padre no aceptas a tu hijo o tú sientes que no estás bien, primero tú como padre tienes que buscar la ayuda. Porque si tú como papá no estás aceptando a tu hijo, ¿cómo lo va a aceptar el mundo? Si tú te estás negando. Desde la familia y Claro. a nivel social, los desafíos debemos dar como sociedad. Claro, el dejar de estigmatizar, el dejar de creer que el niño es anormal, porque eso dicen muchos. Es anormal. Pero hablamos de inclusión. Claro, es que el concepto está muy manoseado en realidad, porque yo siento que la gente no comprende lo que es la inclusión. La inclusión, y pucha, quizás, claro, es muy bonita, pero mucha gente se acuerda de la inclusión solamente cuando hablamos de Teletón. Ahí la gente se acuerda de inclusión. ¿Y la inclusión de todo el año? ¿Dónde queda? ¿Dónde está tu proceso tuyo interno como persona de aceptar, de entender, de comprender a ese papá, de comprender a esa mamá, de comprender al niño como tal? Inclusión desde la familia, insisto. Y ese es un gran desafío porque, bueno, como tú decías muchas veces, dentro del propio núcleo familiar, quizás más extenso, a lo mejor abuelos, tíos, hay como mucha resistencia, entonces a veces cuesta más en la familia que esta condición de aceptar que en el medio, entonces, bueno, entonces, De repente poner algunos ejemplos de, digamos, de denominar, de decir, colocar otro nombre, ¿no? Pero no lo que realmente pasa. Y Pasa mucho. Y eso también es una frustración para los padres o para la persona que está directamente con el niño o con la niña o con el joven, tratando de que salga adelante, de validarlo, de ayudarlo, ¿cierto? Y que también sea aceptado, porque eso es otra cosa. Es que ese es el tema, que nosotros como padres podemos hacer el máximo trabajo en nuestros hogares y pelear con toda la familia para sacar a nuestros hijos adelante. Pero cuando lo logramos, los enfrentamos a un mundo que no está preparado. Y ese mundo es el que hace que muchas veces nuestros hijos sufran bullying, que nuestros hijos sufran discriminación, que todavía se ve y no debiera de ser. Por ejemplo, el año pasado hubo una apoderada en el curso de mi hijo que dijo que mi hijo no estaba capacitado para tener ¿cómo se llama? El cargo de tesorero, porque era atea. Entonces yo digo, ¿y qué le está enseñando esa apoderada a su hija? Entonces, y así podría decir muchas cosas las cuales me ha tocado pasar en forma personal con mis hijos. Y aún así sigo dando la pelea. Si yo no he dejado la agrupación es por eso. Porque veo que todas las injusticias que han tenido mis hijos, no quiero que se replique en otros niños.
No solamente yo podría pelear por mi hijo y seguir peleando por él nomás, pero veo que hay más niños que están pasando por vulnerabilidad, tanto en sus propios hogares, porque hay padres que son ignorantes en el tema aún. Hay muchas personas de sectores rurales que no tienen a lo mejor acceso o tienen el acceso al TikTok, pero no lo saben usar para informarse de mejor manera. Porque hoy en día, claro, siempre se ha dicho, nadie te enseñó a ser buena mamá, pero ahora están todas las herramientas. O sea, a mí me da de repente las 3 de la mañana buscando información para poder ayudar a mi hijo en diferentes ámbitos de sus vidas. La inclusión, Romina, en los establecimientos educacionales. En algún minuto vamos a tener educación acá, ¿cierto? Integración comunal, vamos a tener el DAEM también, pero nos gustaría saber, desde es un equipo de integración, ¿cierto? En las escuelas y a nivel comunal. Qué maravilloso que en todos los establecimientos educacionales hay duplas, pues. Hay duplas tanto en establecimientos rurales como urbanos. ¿Cómo se vive la inclusión en la sala de clases, por ejemplo? Bueno, yo creo que la inclusión en el aula parte desde el proceso de trabajarlo con los niños. Porque en el fondo, uno, es por el lado el proceso de trabajarlo con los niños y trabajarlo con los docentes. Porque muchas veces hay universidades, y ya esto es un tema más a fondo, que yo siento que falta para poder formar. ¿En qué sentido? En que muchas veces tú tienes que reeducar a los docentes y a los padres de los niños. Porque el niño es niño, el niño aprende de lo que ve en la casa, el niño aprende y concibe el mundo de lo que escucha de sus papás. Entonces, en el fondo, en el aula, cuando tú ves, o a mí me llegan situaciones de que un niño está siendo molestado, de que un niño está siendo discriminado, hay que abordarlo desde la perspectiva con los estudiantes, de hacer un proceso de reeducación. Porque muchas veces, como bien decía acá Carolina, hay padres que no se educan. Hay padres que se quedan con el diagnóstico y listo, nos quedamos con eso. ¿Pero qué es? En el fondo, entonces desde ese proceso parte muchas veces la estigmatización, el bullying, desde sus pares, desde compañeros molestando a otros porque tiene una condición. Y palabras, yo he escuchado de todo dentro del sistema educativo, hay niños y niños en el fondo. Hay niños que acogen, hay niños que tal vez no, porque es lo que ven en el hogar. Por eso siempre es importante, yo siempre a los papás les digo, como tú te comportas es como te ve tu hijo. Si tú no te sabes autorregular, tu hijo tampoco lo va a hacer, porque te está mirando. Y aunque tú creas, muchos papás dicen, no, si no se da cuenta, el niño se da cuenta, tiene más tiempo que tú como adulto para darse cuenta de lo que tú estás haciendo, porque observa. Y todos aprenden por observación, uno mismo. Uno aprendió así de niño, cierta conducta que tiene de su mamá y de su papá. Tú aprendes por observación, por imitación. Pero en el fondo yo creo que igual al sistema educativo en general le falta aún mucho. Hay mucho todavía por qué abordar. Sí, en mi escuela, en la Escuelita Virgen del Carmen, es un equipo multidisciplinario. Porque tenemos tanto profesionales fonoaudiólogos, psicólogos, educadores, psicopedagoga en este caso. Pero sí se trata de abordar, en el fondo, reconociendo las perspectivas de cada uno de los profesionales, que yo creo que eso es vital. Es importante poder reconocer la perspectiva que tiene cada profesional para poder avanzar hacia un proceso de inclusión como tal. Bueno, ha pasado muy rápido el tiempo. Lo importante de este proyecto es que nos quedan bastantes programas, así que vamos a poder seguir participando, abordando el tema de diferentes veredas. Loreto, ¿cuál es el rol de la red de apoyo comunitaria desde nuestro hospital? Bueno, si bien es cierto, como decía Carolina, hay muchas brechas todavía en la parte de terapia, de poder tener más profesionales para apoyar, ¿no es cierto?, en todas las áreas, sea fonoaudiológica, terapeuta, pero sí algún componente muy importante que partió y que hemos ido perdiendo, pero que vamos a tener que retomar, es el apoyo a las familias, por el hecho de poder tener, como esto partió de un grupo de autoayuda, en el fondo poder retomar eso, porque al momento de poder hablar, de poder compartir las experiencias entre las propias mamitas, las propias familias, es como muy sanador, y porque en esto tampoco hay recetas, porque cada familia vive o tiene diferentes, a lo mejor, formas de poder ir solucionando o ir abordando esto, pero el hecho de juntarnos, el hecho de estar en comunidad, de
de poder juntarnos, conocernos, compartir la experiencia, siento que es un paso muy importante. Bueno, acá yo saqué algunos mitos, los hablábamos al principio de la conversación. Hay mitos comunes sobre el TEA. El autismo es una enfermedad, todas las personas con autismo son iguales, las personas con autismo no sienten ni expresan emociones, el autismo lo causa la mala crianza, algunos dijeron por ahí las vacunas, las personas con TEA no pueden, otro dijo paracetamol, las personas con TEA no pueden estudiar ni trabajar, el autismo solo se presenta en niños, las personas con autismo viven en su propio mundo. Son algunos mitos que me gustaría que ustedes pudiesen rescatar alguno de ellos como para que lo pudiesen desarrollar en esta última parte de la conversación que les ha tocado de una u otra manera lidiar o convivir. Bueno, yo por ejemplo puedo decir que no es que no tengamos emociones y más bien viendo a mis hijos que son muy emocionales ellos, me hacen sentir muy especial, como una mamá muy especial, y me siento orgullosa de ellos, en realidad. Siento que a pesar de que algunas cosas les cuesta, ellos son unos valientes. Siempre le digo a mi Carlito, de 10 años, le digo que es mi pequeño saltamonte, que él va a poder saltar todos esos montes, esas cosas que le han costado, que lo va a poder hacer. Cada vez que lo hago dormir en la noche, le digo que es un valiente, que el próximo día va a ser mejor. Asimismo con Dani, nos damos un tiempo semanal para estar más juntos y conversar cosas. De repente simplemente caminar, dejar el auto estacionado en un lado y caminar a comprar, conversar cosas nuestras. Y me siento privilegiada, a pesar de que es muy difícil muchas veces, pero me siento privilegiada de ser madre de mis 3 hijos, SEA, porque ellos me han hecho ser mejor. Y siento que cada día trato y lucho por ser mejor para ellos. Así es que eso. Laurito. Bueno, sí, uno de los mitos decía que los niños TEA como que ellos les gusta estar solos, siempre están como en su propio mundo, pero en realidad me he dado cuenta que no, pues ellos les gusta tener amigos, quieren socializar, pero no saben cómo. Entonces les faltan esas herramientas que como padres y como profesionales también se pueden incorporar. Y eso. ¿Qué mensaje, Romina? ¿Qué mensaje? Bueno, hay un mito, también se lo vamos a dar, y una pregunta como para que me gustaría que desarrollara, Romina. Primero vamos al mito. ¿Cuál de los mitos que siempre escucho? Sí. El de la enfermedad. Es una enfermedad. Yo siempre, cuando me llegan padres que han recibido recién el diagnóstico, me dicen, pero es que esta enfermedad, ¿pero cuándo se va a curar? ¿Y de qué le digo yo se va a curar? ¿De qué? De lo que tiene. ¿Pero qué tiene? De lo que le encontraron. Y nombran, y les cuesta nombrar la palabra. Y me pasa mucho que yo les digo, ya, pero si es una condición, es como cuando uno usa lentes. Es una condición. Tú estás de por vida con tus lentes. Es lo mismo. Pero si tú los ves como una enfermedad, por lo mismo, la gente dice los síntomas. Diciendo, no es una enfermedad, ¿cómo va a tener síntomas? Síntomas tienen las enfermedades. La condición no tiene síntomas. Tiene características, que es distinto. Pero en general, ese es un mito muy, muy cliché. Yo creo que una construcción muy hiperto. El tema de la ansiedad. Claro, los síntomas. Se habla siempre porque siempre pensamos que era una enfermedad, ¿no? Entonces, Claro. de a poco ir construyendo esa información para ir cambiando el concepto. Sí, y la mirada también. Porque en el fondo, si tú cambias esta mirada como una condición, dejas de verlo como una enfermedad grave, porque la gente lo asocia mucho. Y eso se da mucho porque anteriormente en los diagnósticos de salud mental estaba acoplado cerca del trastorno espectro autista, no se hablaba mucho, sino que lo asociaban con otros tipos de diagnósticos. Entonces la gente creció con esta perspectiva de creer que es una enfermedad. Pero en el fondo este mismo cambio estructural de decirle SEA para mí es mucho más beneficioso. Los mismos padres se van a sentir mucho más cómodos. Claro, y ellos mismos van a dejar de verlo también como una enfermedad, como una condición. Así es. Sí, es mucho mejor también decir la condición. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Ahí a Carolina le llegó acompañante, por ahí
la vinieron a recibir. Quiero agradecer la presencia de ustedes en este primer programa. Vamos a estar en los siguientes con más invitados. Vamos a abordar otros temas desde el conocimiento, ¿cierto? Desde la parte profesional también. Ojalá podamos tener ahí, estamos haciendo las gestiones. Ahí está Loreto ahí empujando la posibilidad de tener acá. Él es médico, psiquiatra, ¿no? El médico ha diagnosticado a muchos niños acá en la comuna. Bueno, de hecho, el doctor Aikin, que es psiquiatra, él es como partió, yo creo, a nivel nacional con este tema. Lleva muchos años, ha tenido investigaciones en el extranjero también con este tema. Así que él es un grande del tema, es un pro. Bueno, muchísimas gracias. El micrófono ahí disponible para ustedes para que puedan despedirse. El mensaje final, ese mensaje importante para las familias que recién están comenzando este camino, como para cerrar el programa y agradecerles, por supuesto. Carol. El mensaje más importante yo creo que es educarnos como padres. Educarnos, buscar información, leer libros, está en la biblioteca, si no tenemos internet, está en las redes sociales. Es que hay mucha información en todos lados ahora. Entonces, no hay excusa como para informarnos. Así es que eso, solamente de educación. Exacto. Bueno, por parte mía, conocer a sus hijos porque, bueno, a mí cuando recibí el diagnóstico de uno de mis hijos me dijeron felicitaciones, tienen un hijo TEA. Y yo dije, en realidad, porque como todos los niños tienen muchas habilidades, más fortaleza. Entonces tenemos que, como papás, ser capaces de conocer esas fortalezas y potenciarlas al máximo porque podemos llegar muy, pero muy lejos. Gracias, Loreto. Romina. Uy, está difícil. No, yo creo que es aceptar y amar a tu hijo como es. Y romper esa perspectiva, porque uno siempre cuando tiene hijos, tú creas una expectativa. Entonces rompe esa expectativa y abraza a tu hijo, quiérelo más, ámalo más, juega más con él, muestra el mundo como es, pero date el tiempo y rompe tu rutina y genera recuerdos, porque al final eso es lo que importa, al final del camino lo que importa son los recuerdos. Entonces este proceso sí es un sube y baja emocional constantemente, pero es uno como padre quien tiene que tratar de autorregularse y tratar de buscar la herramienta. Y no tiene nada de malo tampoco esta condición. Yo pienso que todos deberíamos mirar como ellos. Yo siempre digo eso. Ojalá yo pudiera mirar así, ser más selectiva con mi propio entorno, porque eso igual es bueno en cierto punto. Pero mi mensaje principal es amar. Ama más, quiere más, abrázalos más. Muchas gracias, Romina. Bueno, agradecemos entonces a Carolina Navarro, presidenta de la agrupación Tesoro del Infinito de nuestra comuna del Carmen, a quien saludamos. Tenemos mucha gente conectada ahí en nuestra señal, así que muchas gracias. Loreto Balmaceda, asistente social del Hospital Comunitario de Salud Familiar de la Comuna del Carmen, cofundadora de la agrupación. Romina Bustos Hernández, terapeuta ocupacional especializada en integración sensorial y neurorehabilitación. Y hay más, pero la presentación es más cortita, Romín. Para el currículum es muy largo. Y es parte del equipo de la Escuela Virgen del Carmen. Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa de este proyecto maravilloso, TEA, Conocer, Aceptar y Aprender, un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muchas veces la sociedad lo mira desde la distancia, con prejuicios o con desconocimiento, pero detrás del diagnóstico o de la condición hay personas, familias y comunidades que día a día conviven con esta condición, lo viven, lo sienten y lo transforman en aprendizaje. Por eso hemos querido abrir este micrófono para conocer, para aceptar y aprender. Y conocer qué significa vivir con SEA. Hasta la próxima semana, el día viernes a las 12:30 nuevamente. Y en la semana, recuerden ustedes, el lunes, miércoles y viernes estamos con nuestras cápsulas informativas donde profesionales de nuestra comuna nos ayudan a conocer, a entender y, por supuesto, a comprender. Muchas gracias por estar en la sintonía. Que tengan una linda tarde.
Así damos término a nuestra entrevista a fondo de TEA. Conocer, aceptar, aprender, junto a Carla Andrea. Agradecemos a las familias y profesionales que nos acompañaron hoy, compartiendo sus experiencias y aprendizajes sobre el trastorno del espectro autista. Recuerda que esta entrevista será repetida el sábado y domingo a las 20 horas, para que nadie se la pierda. Además, te invitamos a visitar nuestra página web www.radiocómplices.cl, donde podrás encontrar todas las cápsulas y entrevistas de nuestro programa TEA. Conocer, aceptar, aprender. Este programa ha llegado a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional 2025. Gracias por acompañarnos y seguir construyendo juntos un espacio de comprensión y apoyo. TEA. Conocer, aceptar, aprender. Solo en Radio Cómplices 97.3.